Cuando hay sol y está lloviendo, se forma un arcoíris. El arcoíris primero va un color, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Cuando es en Navidad, se pone el arcoíris. ¿Por qué es importante que los niños pequeños aprendan a observar? A formular preguntas y explicaciones, a elaborar inferencias y predicciones a partir de lo que saben y ven que ocurre en el mundo natural. Si es usted maestra o maestro de preescolar, la respuesta a esta interrogante le será de interés. Quédese con nosotros. Maestras y maestros de preescolar, sean ustedes bienvenidos a este programa dedicado al campo de exploración y conocimiento del mundo y que lleva por nombre Dime cómo es tu huella, una experiencia de observación para los niños y niñas. Para arrancar, los invito a reflexionar a partir de las siguientes ideas. Quienes investigan el desarrollo han mostrado que los niños pequeños comprenden mucho más de lo que se creía. Sugieren que el proceso de dar sentido al mundo circundante ocurre a muy temprana edad. En los años preescolares, los niños empiezan a desarrollar explicaciones complicadas que pueden ser o no correctas sobre los fenómenos circundantes. Es que cuando el mundo se mueve, se va alejando del sol el mundo y luego se acerca la luna y por eso se hace de noche. Se va abajo y la luna sale. El sol, cuando se hace de noche, se esconde el sol y sale la luna. Se encierra. No, porque si alguien estuviera viviendo en el sol, lo estuviera quemado. No, porque no pueden subir hasta el cielo. Sí, de sangre y huesos. Tenemos huesos, hígados, corazón, tripas, todo eso. Tengo puros huesos por dentro, nada más que mi carne cubre esos huesos. No, porque si Jimena piense que quiere que su mamá piensa que ella quiere comprarse un gato. Yo pienso que me quiero comprar un pez y eso es diferente. No, porque otros tienen otra imaginación que otros no pueden tener. Sí, porque así es la única forma de pensar.
que les hemos planteado al final de la cápsula anterior nos da pie para presentarles a nuestra invitada, la maestra Marta Cecilia Moreno Espinosa de Sinaloa, quien nos comentará una situación didáctica aplicada con su grupo de segundo grado. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿No? Ahora, usted trabajó una situación didáctica a la que denominó Dime cómo es tu huella y te diré quién eres. Sí, ¿no? así es. En la que los niños tenían como tarea central observar. Maestra, ¿cómo se originó la situación didáctica? Bueno, esta situación didáctica tuvo como propósito principal el que los niños formularan preguntas a partir de un suceso natural como es la impresión de huellas. Preví, ¿verdad?, de que los niños pudieran observar huellas tanto de animales como de algunos de sus compañeros. Así que para eso seleccioné la competencia, formula preguntas que expresan su curiosidad e interés del campo formativo, exploración y conocimiento del mundo. Ah, muy bien. ¿Y oye, por qué no nos cuenta cómo se fue desarrollando la situación? Claro que sí. Primeramente cuestioné al grupo sobre lo que es una huella, con qué parte de su cuerpo pueden hacer una huella, dónde han visto las huellas. Y después los organicé en equipo para que los niños imprimieran la huella de uno de sus zapatos. Con pintura sobre hojas blancas, los niños hicieron impresiones y realmente en esa actividad los niños se divertían bastante. Aparte de que se fueron dando ciertos sucesos como el ir formando sus zapatos de manera ascendente, descendente. Encontraron características en las suelas de los zapatos de que algunos tenían líneas, líneas verticales, líneas horizontales. Lógico que los niños preescolares pues no manejan esos términos, pero sí decían las líneas paradas, las líneas acostadas, tiene culebritas, tiene florecitas. Después invité a 4 niños del grupo a un tramo de tierra que yo previamente preparé en el área del jardín y ellos imprimieron ahí, esos 4 niños imprimieron las huellas de sus zapatos y después, organizados en equipos, invité a los niños a que fueran a observar esas huellas y trataran de descubrir de qué compañeritos eran. Pues fue una situación interesante ahí, porque los niños utilizaron cuadernos de notas donde ellos tuvieron la oportunidad de registrar de una manera gráfica, o sea, esas huellas, tomar en cuenta esas características, que ese sí tiene las huellas, las rayitas paradas, ¿no? Que mira que ese tiene piquitos. Entonces, los niños se fueron dando cierta idea de a quiénes podían pertenecer las huellas. Posteriormente, en el salón, hicieron una confrontación de lo que ellos habían dibujado con las huellas de pintura que se tenían en el salón. Y ahí en equipo los niños dialogaron, trataron de llegar a un acuerdo y tratar sobre todo de descubrir a qué huella de su compañero pertenecía. Claro. En cada equipo hubo muchas preguntas, cada quien defendía su punto de vista, claro, sobre todo. Entonces, posteriormente, cuando hicimos una plenaria, los niños ahí fueron describiendo de qué manera podrían descubrir a ese compañero. Y ahí se vieron muchas cosas, por ejemplo, en la forma del tacón, en la forma de las suelas, en el color, porque muchos compañeros sí se habían dado cuenta quién había pintado de qué color, con qué color la huella. También, pero al final la mayoría de los equipos, obtuvo casi, o sea, adivinaron casi todas las huellas, los descubrieron a los compañeros. Y yo les pedí a los niños que se pusieran de pie, los que habían impreso las huellas. También tuvimos oportunidad de observar huellas de animales y de confrontarlas en libros y folletos que previamente solicité a los padres. Y también leímos un pequeño texto para saber más, conocer un poquito más acerca de lo que son las huellas de los animales. Muy bien.
Oiga, maestra, trabajar con niños pequeños, con lo que podríamos llamar actitudes de investigación, el observar, registrar, fomentar la reflexión crítica y la curiosidad, ¿es difícil para ellos? Creo- ¿Se interesan? Ajá. Perdón que la... Sí, creo que no es difícil, porque cuando los niños trabajan en este tipo de experiencias, donde los niños tratan de conocer más acerca de ese mundo natural que les rodea, los niños se entusiasman y participan de una manera más activa. Recordemos que muchos de nuestros niños preescolares ya han formado muchas ideas y muchas explicaciones acerca de lo que sucede en su mundo natural. De ahí que nosotros, en nuestra labor como educadoras, es precisamente esa, enfrentarlos a ciertas situaciones de observación, de indagación, en donde el niño va a tener oportunidad para ir cobrando, va a ir teniendo la oportunidad de que adquiera un mayor sentido el por qué debe de utilizar la observación, la Claro. experimentación. Muy bien. ¿Y usted, maestra, cómo se sintió con esta experiencia tan retadora? ¿Sintió inseguridad, maestra, en algún momento? ¿Y por qué? Yo siento que tuve momentos de inseguridad. Ajá. Yo quisiera compartirles Por que favor. me sentí insegura cuando anduve buscando dentro de mi jardín un tramo de tierra para imprimir las huellas. Mi lógica era que el arenero iba a ser el lugar ideal para la impresión de huellas. Sin embargo, cuando yo hice el trabajo previo, pues me di cuenta que la huella no quedaba impresa porque la arena estaba muy granulada. Sí. Y así anduve buscando diferentes tipos de lugares. En unos estaba muy chiclosa la tierra y la verdad que hubo un momento en que me sentí muy insegura Claro. de que no iba a poder realizar la actividad con los niños. Oiga, maestra, ¿y qué descubrió acerca de los niños? Bueno, yo traigo aquí unos trabajos que quisiera mostrarte. Por favor. Porque lo que yo descubrí en los niños es que los niños saben y pueden hacer muchas cosas. Por supuesto. Primero, lo que descubrí, si ves aquí esta imagen, Ajá. este registro de impresiones gráficas, la forma en que los niños, a través de observar esas huellas, Ajá. fueron descubriendo esos datos precisos que caracterizaron y que los ayudaron a identificar, ¿verdad?, a qué huellas de sus compañeros pertenecían. Y aquí dice los nombres, ¿no? Y ahí dice sus nombres, cada niño. ¿Cómo se dice, maestra? Senyace, Senyace, Héctor y Jorge. ok. Héctor y Jorge, Muy sí. bien. También en las huellas de pintura, como auxilió mucho en este caso, tomaron en cuenta ciertos criterios, como es el nombre. Si ves, esa huella tiene el nombre de la niña Que es Abigail. y la forma del tacón, Claro. que es cuadrado, y ahí se puede ver la florecita clarísima. clarísima. Sí, estos los vamos a estar viendo en Sí. la pantalla, maestra. mientras- Hubo una situación de un niño que tiene como mascota un gato, Ajá. que es Jorge, y él nos comentaba que su gatito donde quiera dejaba impresas las huellas. Ajá. Entonces él estaba muy familiarizado con las huellas, y cuando a él le toca esta huella, que si ves es del gato montés, Ajá. él rapidísimo me dijo: maestra, esta huella es de gato. Entonces yo volteé la tarjeta, vi que realmente correspondía al gato montés. Entonces le digo: ¿cómo sabes? No, dices que mi gatito siempre deja las huellas impresas. Es como la de mi gato, pero más Sí. grandota. Así es. Y si te fijas en estas dos huellas, que es la huella de Marta, de un animal que se llama Marta, Sí, sí, sí. y del tejón, Ajá. vemos cómo aquí los niños tuvieron un argumento, que estas huellas son muy parecidas al pie humano. Sí. Entonces, pero ahí lo que me gustó mucho de los niños, cómo lograron diferenciar que los niños no tienen los dedos tan separados como y estos. esas uñas tan picudas como Claro. dicen ellos. Y otra niña dice: no, tampoco tengo esa cosa tan fea, dice, que refiriéndose a las almohadillas centrales precisamente. De las patillas. De las plantas, sí. Sí. Y pues encontraron que ese animal era más parecido al chango. Ah, ok.
Bueno, conocen más animales que muchos. Sí, claro que sí. Entonces es lo que descubrí yo en los niños. Oye, ¿y qué descubrió en relación al trabajo docente? En relación al trabajo docente, yo descubrí que muchas veces nuestras expectativas como docentes quedan muy, muy lejos, nos superan los niños, la verdad, porque a pesar de que prevemos ciertas actividades, los niños nos dan más y más. Algo que me di cuenta yo es que diseñé esta situación didáctica seleccionando una competencia, pero ya en el desarrollo me di cuenta que pertenecía finalmente a otra competencia del mismo campo. Yo aquí lo que quería era que los niños formularan preguntas, más sin embargo, a como se desarrolló la situación, se dio más la observación. Claro. La observación. Bueno, pues vamos a continuar con esta plática con nuestra invitada, la maestra Marta Cecilia, pero los invitamos a que vean esta información. Algunas veces se han presentado dos aproximaciones opuestas para apoyar el proceso de aprendizaje: dejar que los niños descubran por sí mismos o darles las respuestas. Ambas son demasiado simplistas. Los niños necesitan encontrar sentido a las ideas científicas e identificarse con los procedimientos científicos por sí mismos. Pero los adultos tienen un papel vital en este proceso. Los adultos pueden ayudar a los niños a construir la confianza en sí mismos como aprendices, al impulsarlos a hablar acerca de sus ideas, revisar cómo realizan sus investigaciones, debatir lo que significan sus resultados y reflexionar sobre lo que han aprendido. Seguimos con nuestra plática con la maestra Marta Cecilia Moreno Espinosa del estado de Sinaloa. Maestra, para usted como educadora, ¿qué tan difícil está siendo este campo formativo? Bueno, sí tiene sus dificultades, sobre todo cuando hay que experimentar y hay que investigar previamente cuando vas a trabajar una situación didáctica. He tenido yo la oportunidad de poner en práctica algunas actividades de tipo experimental en donde la verdad me han sucedido cosas que por no prever, al momento de estar trabajando con los niños, pues no sabes ni qué hacer. Recuerdo una experiencia cuando hicimos un experimento estábamos viendo cómo se forman las olas del mar. Y había yo llevado aceite, pero no preví de llevar la cantidad necesaria como para todos los niños. Así que al momento de vertir el aceite con el agua y hacer la mezcla con la pintura, pues el experimento no funcionó. Y esto porque, o sea, yo debía haber experimentado primero en mi casa qué cantidad de agua. Y esto es lo que a veces nos causa cierto temores a las educadoras de no trabajar este tipo de cuestiones, o porque verdaderamente a veces no tenemos la información así tan científica y pues esto de alguna manera pues vamos dejando de lado actividades o situaciones didácticas de este campo formativo. Sí, pues. Maestra, en relación con el acercamiento de los niños al mundo natural, si usted lo compara con lo que hacía antes y lo que le está pidiendo la reforma, ¿en qué ha tenido que hacer cambios? Bueno, yo he tenido que hacer cambios principalmente en mi actitud, en tener una actitud más reflexiva, en saber escuchar más a los niños, conocer qué es lo que les inquieta. También he tenido que hacer cambios en tratar de no trabajar temas aislados como lo hacíamos antes, aunque decíamos entre
comillas, que trabajábamos con los intereses de los niños, los temas que se relacionaban precisamente a lo que era el mundo natural, se fueron tomando como temas muy aislados, como el conocimiento de los animales mamíferos, el hacer distinciones de cierta manera entre los animales, y no el por qué, no como hoy, que los niños investigan en qué se parecen los animales que vuelan, en qué son diferentes algunos animales del mar. Y antes los temas se basaban más a la presentación de láminas. Es cierto que el niño investigaba, hacía sus investigaciones, pero las maestras, o sea, era la maestra quien tenía finalmente ese conocimiento y exponía una clase. Ahora no, ahora hay esa apertura para que el niño sea quien explore, quien no solamente utilice materiales bibliográficos para esas exploraciones, sino videos, pero lo más importante es ponerlo realmente en contacto con esos objetos, con esos hechos, con esos fenómenos naturales. Muy bien, maestra. Para finalizar esta plática que ha sido por demás interesante, ¿cuáles son para usted los principales retos en este campo formativo? Bueno, el campo formativo también tiene competencias de la vida social y del mundo natural. Son dos aspectos que tiene este campo. El principal reto sería llegar a trabajar cada una de las competencias, porque a veces, o sea, damos mayor peso a las competencias que son de observación y experimentación, pero dejamos de lado competencias como es el inferir, el hacer inferencias, el formular preguntas, el formular explicaciones. Y casi siempre, la mayoría, al menos en lo que es mi trabajo, pues es lo que he visto, pues que he dado peso más a la observación y a la indagación. Entonces, ese sería para mí uno de los retos. Y también el otro sería el hacer una valoración de mi práctica, esa valoración constante para saber si lo que realmente estoy trabajando con los niños son conocimientos que ellos pudieran poner, ¿verdad?, en prueba en su medio en que se desenvuelven. Entonces, ese sería entre los principales retos que yo voy a seguir trabajando. Perfecto. Bueno, pues así es como llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos a la maestra Marta Cecilia Moreno Espinosa, que trabaja como educadora en el estado de Sinaloa, el haber compartido con nosotros sus experiencias en el campo de exploración y conocimiento del mundo. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y usted, maestra, maestro de preescolar, lo invitamos a seguir con nosotros en el siguiente programa. Hasta pronto.